Hoy vamos a tener la oportunidad de culminar el capítulo 11 de este libro de Daniel y nos quedaría faltando una lección más, el capítulo 12. Y con ello culminaríamos toda esta serie que hemos venido teniendo sobre este libro. Pero antes de entrar en el análisis de la última parte del verso 36 al 45, permítanme hacer un breve resumen como introducción para poder conectarnos con esa última parte. Recordarán ustedes que en la lección anterior habíamos nosotros estudiado del verso 2 hasta el verso 35. Y lo vimos en paráfrasis, para que se nos hiciera un poco más entendible, porque no leemos de los nombres de los participantes en los eventos mencionados en el capítulo 11 de Daniel. Eso ya lo sabemos nosotros por medio de la historia. Y la primera parte de este capítulo 11 empieza hablando en el versículo 2, el varón que se le ha presentado a Daniel, le dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Está revelando lo que va a ocurrir en el futuro. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Bueno, vemos aquí entonces la secuencia de los imperios que son mencionados en el libro de Daniel. Empezó primero con el imperio babilónico, luego fue seguido por el imperio persa y ahorita es seguido imperio griego. Por eso menciona aquí a Persia y a Grecia. Ahora, leyéndolo en paráfrasis, ahora hago esta anotación, hermanos, para que ahora cuando entremos a la última sección del verso 36 al 45, vamos a ver cómo no se los habla por nombre del imperio, pero sí de un rey que es del norte, que hace alusión al imperio romano. Entonces vemos aquí, se empieza con Babilonia, luego se sigue con Persia, luego sigue con Grecia y termina con el imperio romano, que es descrito en la última parte de este capítulo 11 como el rey del norte. Pero vamos a leer el verso 2 en la paráfrasis. Y ahora te mostraré la verdad. He aquí que se levantarán aún, además de Ciro, en cuyo reinado se recibió la visión. Recuerden que Ciro era el rey de Persia. Cambises, Darío I, Histaspes y Jerjes, que serán más ricos que todos ellos. Y usará estas riquezas para suscitar oposición contra Grecia. Este Jerjes, que es mencionado en este versículo 2, es el rey Asuero, del cual leemos nosotros en el libro de Esther, que es con quien Esther se casó. Pero para eso, ustedes me imagino que han leído muy bien esa parte de la historia del pueblo judío cuando ellos estuvieron cautivos en Asiria. Bueno, versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente del cual está haciendo referencia aquí el varón que le está revelando el futuro a Daniel es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Colocándolo en paráfrasis dice, y el poderoso Alejandro III de Macedonia ganará poder y gobernará amplia y poderosamente. Continuando, versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos.
La historia nos confirma, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, que Alejandro murió a los 33 años, muy joven. Después de haber creado su imperio griego, su imperio macedónico, muere a la edad de 33 años. Y su reino fue repartido entre 4 de sus principales generales. No fue su esposa, no fue su hijo los que heredaron el reino, porque fueron asesinados. Y dice ahí, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Leyéndolo en la paráfrasis, dice, pero en su apogeo perderá su poder y su reino no se dividirá entre sus parientes. Por ejemplo, Roxana, que era su esposa, y Alejandro IV, su hijo, porque fueron asesinados. Sino entre Lisímaco, Antípater Casandro, Seleuco I Nicanor y Ptolomeo I Sóter. Su gobierno, sin embargo, carecerá de su éxito y poder y eventualmente perderán el reino. Ahora, recuerden que estoy haciendo aquí una introducción de lo que ya habíamos visto en la lección anterior para poder conectarla con la última parte del capítulo 11. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur. El rey del sur, recuerden que es el reino de Ptolomeo, Egipto, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. En paráfrasis, y el rey de Egipto, Ptolomeo I Sóter, será fuerte, al igual que uno de sus generales, Seleuco I, que huyó a él en el 316. Pero Ptolomeo I será más fuerte y gobernará. Ahora, damos un gran salto, porque entonces pasamos del conflicto persa-griego al conflicto del reino del norte y el reino del sur, entre Ptolomeo y Antíoco Epífanes, que son los otros protagonistas mencionados en esta primera parte del capítulo 11, pero desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Dice el verso 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre despreciable lo conocemos por la historia como Antíoco Epífanes. Leyéndolo en la paráfrasis, entonces tomará el trono el despreciable Antíoco IV Epífanes, el heredero esperado, Demetrio I Sóter, hijo de Seleuco IV, no recibirá el reino. Con halagos, Antíoco IV se ganará el apoyo de Eumenes y Átalo, reyes de Asia Menor, quienes lo ayudarán a ganar el trono de los sirios que se entregaron pacíficamente. Bueno, la historia nos cuenta a nosotros, y también el mismo Daniel, en esta porción del verso 20 al 35, que Antíoco Epífanes, que en este momento es el rey del norte, ataca y quiere apoderarse del reino del sur, Egipto. Dice verso 29, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la prostera venida como la primera. O sea, pues en esta ocasión no va a tener el éxito que previamente había tenido. Y dice en la paráfrasis, cuando Dios lo tenga planeado, volverá a atacar a Egipto, pero esta vez no tendrá el éxito anterior. Versículo 30. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Conocemos nosotros por la historia que los romanos enviaron un delegado a hablar con Antíoco Epífanes, en donde le dijeron que desistiera de sus planes de atacar a Egipto. Y trazó alrededor de Antíoco
un círculo. Y le dijo que solamente podía salir de ese círculo cuando diera la respuesta que él tenía que llevar a Roma. Eso lo contristó, tuvo que devolverse y en su retorno atacó al pueblo de Israel. Por eso dice, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. En la paráfrasis leemos, para los barcos de Chipre, Kitim, en este caso, es la isla de Chipre, que está en el mar Mediterráneo, dominio de Roma. Para los barcos de Chipre, un dominio romano, con enviados romanos, vendrá y ordenará su retirada. Como les explicaba hace un momento, se le ordenó a Antíoco Epífanes que desistiera de su invasión al reino del sur, a Egipto. Sigue en la paráfrasis, regresará humillado y ejercerá su ira sobre el templo y el pueblo de Dios mientras se sirve de los apóstatas de la Santa Alianza. Llegamos ahora entonces a la última sección de este capítulo 11 de Daniel, del verso 36 al 45. Vamos a seguir hablando del rey del norte, pero el rey del norte ya no va a ser Antíoco Epífanes. El rey del norte es Roma. Recuerden que en toda la secuencia que hemos venido nosotros estudiando en el libro de Daniel, se nos habló de 4 imperios mundiales. Imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y luego termina con el imperio romano. El versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Verso 36 empieza hablando de y el rey. La pregunta lógica es, ¿quién es este rey? Recuerden, en el contexto se nos ha venido hablando a nosotros de Persia, luego de Grecia, luego del conflicto del reino del norte, el reino seleucida con Antíoco Epífanes y el reino del sur, Egipto con Ptolomeo. Y luego en el verso 36 se nos habla ya de otro rey. ¿Quién es este rey? Habíamos leído nosotros que se le enviaron a Antíoco Epífanes mensajeros con barcos de Kitim. Les explicaba ahorita que Kitim, como ustedes lo están viendo ahí en el mapa, es la isla de Chipre en el mar Mediterráneo, al frente de Siria, como ustedes lo están observando ahí en el mapa. Chipre era dominio, o Kitim era dominio del Imperio Romano. Desde ahí se enviaron las naves para hacer desistir a Antíoco Epífanes de su invasión sobre Egipto, el reino del sur. Y dice, versículo 36, y el rey hará su voluntad. Tengan presente en este otro mapa que ustedes están observando, que cuando Alejandro murió, como lo leíamos ahora al principio, el imperio griego fue dividido en 4 partes, entre sus principales 4 generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Pero en este caso, ya el rey al que se está haciendo referencia en el versículo 36, ya no es Antíoco Epífanes. El rey hace referencia a Roma. Ya es Roma la que está controlando esta parte del imperio griego. El reino de los seleucidas. Y a continuación, en esta sección del 36,
del verso 36 al 45. Y como vamos a leer y a estudiar en el capítulo 12, el personaje principal, el protagonista de esta sección, es el rey del norte, en este caso, Roma. Y el rey hará su voluntad. La discusión sigue siendo el rey del norte. Pero ya el rey del norte, vuelvo y repito, no son los seleucidas, es Roma. Y sigue diciendo, es más, recuerden, capítulo 2 de Daniel nos habló de 4 imperios. La imagen de Nabucodonosor en su sueño, que empezó con Babilonia, luego siguió el imperio medo-persa, luego siguió el imperio griego y después del griego vendría el imperio romano. Esa es la secuencia en todo el libro de Daniel. Y lo estamos viendo nuevamente en el capítulo 11. En el sueño que tuvo Daniel, Daniel vio 4 bestias, un león que representaba a Babilonia, un oso que representaba al imperio medo-persa, un leopardo que representaba a Grecia y una bestia espantosa y terrible que representaba al imperio romano. Esa es la secuencia que estamos nosotros siguiendo en este capítulo 11 del libro de Daniel. Y dice el verso 36 que ese rey se engrandecerá sobre todo Dios. Cuando dice ahí, se engrandecerá sobre todo Dios, nos está diciendo que no hay nada en el texto que los romanos no pudieran hacer y no hicieran. Todo lo conseguían, todo lo lograban. Por eso dice, se engrandecerá sobre todo Dios. Obviamente, recordemos que las naciones antiguas creían en muchos dioses. Una nación tenía un dios en particular. Por eso dice que el rey se engrandecería sobre todos los dioses, no importando el dios de la nación que fuera. Esa nación sería conquistada. Los romanos podían hacer lo que quisieran. No había nada que no pudieran conseguir. Y dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ahora, cuando habla aquí de la ira, está hablando de la indignación de Dios, la ira de Dios. Roma es el instrumento que Dios va a utilizar para castigar al imperio, al pueblo judío, que va a culminar con la destrucción de Jerusalén en el año 70. A este rey se le permitirá prosperar hasta que Dios termine con él como instrumento de castigo. Sabemos, es más, en clases que hemos tenido en otras ocasiones sobre Mateo 24, vimos cómo Roma fue el instrumento utilizado por Dios para castigar al pueblo judío y que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por eso dice, y prosperará. Roma prosperaría, o este rey prosperaría hasta que la ira de Dios fuera consumada. Y culmina diciendo el versículo 36, porque lo determinado se cumplirá. O sea, pues, nada de lo que estamos nosotros leyendo aquí, en este capítulo 11, es un accidente, es algo fortuito, bajo ninguna circunstancia. Una y otra vez se nos dice que los tiempos y las sazones están en la mano de Dios. La soberanía es suya. Ningún rey triunfa sin su aprobación y ninguna nación es castigada si no está Dios detrás. El mundo, no importa cómo se vea, no está corriendo en un caos salvaje. No hay nada que tome a Dios por sorpresa, porque lo determinado, o sea, pues lo planeado por Dios, se cumplirá tal cual. Verso 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso,
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Que del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, dejará de lado la adoración de los dioses que le transmitieron sus padres. Hay numerosos elementos básicos que es lo que mueve a los hombres, que motiva a los hombres. La religión familiar, la tradición, la compañía femenina, el hogar, etc. Pero nada de esto le importa a este rey. Él lo que quiere es poder. Él lo que quiere es triunfo, gloria. Todo esto, el Dios de sus padres, el amor de las mujeres, no le importa nada. Para él eso es secundario. Lo primero que le importa a este rey es el éxito. Quiere salirse con la suya y lo que sea que tenga que pasar para él, para que él lo consiga, lo hará. Verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí aprendemos, en esta primera parte dice, mas honrará en su lugar. O sea, pues, devolvámonos un momentico al versículo anterior. Del Dios de sus padres no hará caso. Por eso entonces leemos en el verso 38, en lugar del Dios de sus padres, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Aquí aprendemos cuál es el corazón del rey. Tiene hambre de poder. Ese es su Dios. La guerra. El éxito en la guerra. Lo que sea necesario para lograr ese fin, lo hará. Si eso significa adorar a todos los dioses, porque dice, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Si eso significa adorar a todos los dioses, lo hará. Por un Dios que ni sus padres conocieron. Hay un comentario excelente sobre este versículo 38 de parte de Keil Delitzsch en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento. Y antes de leerlo, hermanos, lo que vamos a ver es que los gobernantes romanos, es más, nosotros lo vemos en los documentales, en Discovery, en History Channel, en las series que ellos presentan sobre el surgimiento, esplendor y caída del Imperio Romano, aprendemos que los gobernantes romanos eran devotos del Dios de las fortalezas, como lo dice aquí el verso 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. La fortaleza era su Dios. Adorarían o servirían a cualquier Dios, siempre que eso significara que ellos serían vencedores, que serían conquistadores. Keil Delitzsch, en su comentario de este verso 38, dicen acertadamente estas palabras. El Dios de las fortalezas es la personificación de la guerra. Y la idea es esta. No considerará otro Dios sino solamente la guerra. El capturar fortalezas constituirá su Dios y adorará ese Dios por encima de todo como su medio para obtener el poder mundial. De este Dios, guerra como el objeto de deificación, podría decirse que sus padres no supieron nada, porque ningún otro rey había hecho de la guerra
su religión, su Dios, a quien ofreció en sacrificio todo: oro, plata, piedras preciosas, joyas. Mejor dicho, no podría expresarlo yo, hermanos. Por eso he querido compartirles este comentario de estos escritores, Keil y Delitzsch, sobre este versículo 38. Además, si usted ha tenido la oportunidad, vuelvo y repito, de ver los documentales sobre el surgimiento, esplendor y caída del Imperio Romano, sabe que esta es la realidad bajo lo cual ellos se movieron, bajo el Dios de la guerra, el Dios de las fortalezas. Ese era su Dios. Vemos, en el caso mío particular, que me encanta la historia, ver estas series en televisión que muestran todo lo del Imperio Romano. Vemos sus constantes combates, guerras, batallas, conquistando otras naciones, porque ellos honraban al Dios de las fortalezas, la personificación de la guerra. Llegamos ahora al versículo 39, y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. En los documentales, y obviamente recordemos cuando estábamos estudiando historia universal en el colegio, Roma, una de las maneras como se convirtió en un gran imperio fue porque hizo alianzas con naciones y con la ayuda de sus ejércitos y de sus dioses hizo alianzas. Quiero que leamos un comentario, un escrito sobre los Césares y los santos, de parte de Stewart Pironi. Este libro tiene sus años. Este escritor ha escrito varios volúmenes sobre el Imperio Romano, sobre su surgimiento, el periodo de su esplendor y también su caída. Y lo que dice en esta porción que voy a leerles de la página 88 y 93 se ajusta perfectamente a lo que dice este versículo 39. Voy a volver a leer el verso 39 y enseguida leemos el comentario. Dice: y actuará contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extranjero. A los que le reconozcan, colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Roma conquistaba una nación, pero permitía que siguieran teniendo su rey, o el rey que ellos colocaran. Debían pagarle impuesto a Roma, pero ellos seguían existiendo, pero formando parte del Imperio Romano. Por eso dice: a los que le reconozcan, colmará de honores. A los que reconozcan a este rey, a Roma, los colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Mientras estas naciones conquistadas le pagaran un impuesto a Roma, él permitiría que un gobernante estuviera sobre ellos, mientras ese gobernante pagara el tributo a Roma. Dice Stewart Pironi en su libro Césares y Santos: fue en el rechazo de sus enemigos que Roma originalmente había expandido sus dominios. Cuanto más lejos estaban sus legiones de Roma, más caras se volvían
y más necesario era tener fuentes de riqueza a las que acudir. Italia era un país pobre. Todos los romanos de cualquier posición parecían estar permanentemente escasos de efectivo. Ahí es donde entraban las provincias. Su función era proporcionar dinero. Pagaban tributo y cuanto más florecientes eran, más pagaban. En este periodo, los reyes clientes gobernaban Armenia, Capadocia, Galacia y Comagene. Como dijo Tácito, Roma hizo incluso a los reyes instrumentos de servidumbre. ¿Qué es lo que tiene que ver con la segunda parte del verso 39? A los que le reconozcan, a esos reyes de otras naciones que reconocieran a Roma, los colmaría de honores. A esos reyes los haría gobernar sobre muchos y repartiría la tierra por un precio, mientras pagaran tributo a Roma. De eso es de lo que nos está hablando este versículo 39. Pero recordemos, hermanos, algo muy interesante. Esto mismo, que fue lo que le dio al principio la fortaleza a Roma, fue su caída. Si nos devolvemos al capítulo 2 de Daniel, donde Nabucodonosor tuvo el sueño de la imagen, nos dice que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, los cuales representaban al imperio babilónico, al imperio medo-persa y al imperio griego. Nos dice, verso 40, en Daniel capítulo 2, de un cuarto reino. El cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto reino, representado por los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, era el imperio romano, el cuarto reino. El rey del norte, del cual estamos leyendo en esta última parte de Daniel capítulo 11. Continuando con la lectura de la interpretación que Daniel le está dando a Nabucodonosor del sueño de esa imagen, dice verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Eso fue lo que hizo Roma con estas otras naciones, con estos otros reinos. Hizo alianzas humanas. Les permitió seguir existiendo siempre y cuando pagaran un tributo, pagaran un impuesto. Pero eso mismo mostró el lado débil, el talón de Aquiles del imperio romano. Luego, llegando al verso 40, dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Empieza el verso 40. Es más, he vuelto a colocar aquí el mapa, hermanos, de cómo era el momento en el cual se nos está hablando en esta porción de Daniel 11. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, como vimos nosotros en la primera lección,
de este capítulo 11, el rey del sur es Egipto, bajo el dominio de Ptolomeo. Y dice que el rey del sur, Egipto, iba a entrar en combate con el rey del norte. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Él es el rey del norte. Ya sabemos que el rey del norte ya en este momento es Roma. Ya no son los seleucidas. Ya no es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ya ha desaparecido de escena. El rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él, o sea, pues contra Egipto. Egipto quiso rebelarse contra Roma, no quiso seguir pagando sus impuestos. Entonces Roma se levanta contra el rey del sur, contra Egipto, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso está hablando de cómo fue entonces esta entrada del rey del norte, Roma, sobre Egipto y pasó a través de Palestina, a través de Israel. En Internet, en YouTube, usted puede encontrar muchos videos excelentes que hablan de este periodo. Bueno, yo quiero compartirles a ustedes una porción para que podamos entender lo que ocurre en esta parte cuando el rey del norte, cuando se levanta el rey del sur contra el rey del norte y el rey del norte entonces viene y ejerce su poder sobre el reino del sur. Vamos a ver un video de aproximadamente unos 10-12 minutos, así que les invito a que presten atención, hermanos. Bueno, hermanos, como ustedes acaban de ver aquí en este corto video, aprendemos de él cómo se terminó el último vestigio del reino griego, Egipto. Lo último que quedaba del vestigio del gran Alejandro Magno. Y todo esto es lo que ocurrió en lo que nos narra este versículo 40, que al cabo del tiempo, el rey del sur contendería con el rey del norte, Egipto contendiendo contra Roma. Y Roma se levantaría contra el reino del sur, contra Egipto, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, que es lo que dice el versículo 40. Lo que vimos aquí en la narración es el cumplimiento en el año 31 antes de Cristo de este evento mencionado por Daniel en el capítulo 11 de su libro, en el versículo 40. Llegamos ahora al versículo 41. ¿Sí? Recordemos, ya está entonces en vigencia el imperio romano, el cuarto imperio, el rey del norte. Y dice en el verso 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Sigue narrando el evento de cómo Roma con Marco Antonio con Augusto va hacia Egipto. Entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa aquí está haciendo referencia a Palestina, a Israel. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom, como ustedes lo pueden ver ahí en el mapa. Moab, ahí está señalado con la flecha. Y la mayoría de los hijos de Amón. Palestina, después de la batalla de Accio, como acabamos de ver en el video, Herodes, que había sido amigo y partidario de Marco Antonio durante mucho tiempo, fue entonces a hablar con Octavio y le confesó al conquistador que de no haber estado envuelto en una guerra con los árabes, habría apoyado
a Antonio en la batalla de Actium. Y a partir de este momento, Augusto le permite entonces a Herodes ser el prefecto, el rey de Israel. En el versículo siguiente nos dice a nosotros, versos 42 y 43, y quiero que le presten atención al mapa que ustedes están observando ahí en pantalla. Primero se nos dice que Edom, Moab y Amón escapan de la mano dominante de Roma. Y nos dice en el verso 42, extenderá con su mano contra las tierras el rey del norte, Roma, y no escapará el país de Egipto. Verso 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Al conquistar Egipto, el rey del norte, Roma, obtuvo mucho botín. Y los libios, ustedes ven ahí en el mapa donde queda Libia, y los libios y los etíopes se convirtieron en sus cautivos. Por eso dice la parte final del verso 43, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Se convirtieron en cautivos del rey del norte, de Roma. Verso 44. Sigan prestando atención al mapa. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y para matar a muchos. Cuando dice ahí, pero noticias del oriente, y ustedes observarán a la derecha del mapa, al oriente, que aparece la tierra de los partos, enemigos de Roma. Roma nunca pudo vencer a los partos. Por eso dice, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Al norte de Roma estaban los galos, que hoy en día lo conocemos como Francia. Estaban los germanos, que hoy en día lo conocemos como Alemania. Ellos también constantemente estuvieron peleando contra Roma. Dice ahí, noticias del oriente, o sea, pues de los partos, y del norte, los galos, los germanos, lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, eso de salir con gran ira para destruir y matar a muchos, quiere decir que en principio él pudo repeler los ataques de los partos, de los germanos y de los galos, pero nunca pudo vencerlos por completo. Y dice, versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio, el rey del norte, o sea, pues Roma, entre los mares y el monte glorioso y santo. Entre los mares hace referencia al mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo hace referencia a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue edificada sobre ya se me olvidó, el monte de Sión. Se hace referencia con este lenguaje a Jerusalén, la capital del reino de Judá, en la tierra gloriosa, en Palestina. Pero sigue diciendo al final, en el verso 45, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta parte final es la descripción que el hombre, el varón que está hablando con Daniel, está mencionándole del destino que le espera al rey del norte, a Roma. Roma finalmente desaparecerá como imperio y no tendrá quien le ayude. Es lo que vio Nabucodonosor en su sueño en el capítulo 2. Y es lo que vio también Daniel en el capítulo 7. Roma finalmente como imperio
desaparece después de haber sido utilizada como instrumento de Dios en esta parte de la historia. Ya en el capítulo 12 estaremos nosotros entonces estudiando la última lección de este capítulo, de este libro de Daniel, que va a enfocarse particularmente con este rey del norte y con la destrucción de Jerusalén.